Ahí va, listo. ¿Qué tal todos? Buenos días, tardes o noches. Aquí estamos nuevamente. De momento, pues Alejandro Chávez y Ricardo Esparza. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien, Alejandro. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos listos. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de la música, ¿verdad? O de la música y sociedad. Y bueno, les comento para los que no saben que por aquí, Ricardo en algún momento de su vida, tuvo un grupo, ¿verdad? Entonces, en vista de que en eso él sabe algo más que yo, le voy a dar la palabra y luego yo lo sigo. Como dijo él hace rato, fuera de cámaras, vamos a hacer un ensamble de comentarios. Entonces, adelante, Ricardo. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, digo, como todos, yo creo que en algún momento hemos explorado algún tema de las artes. A mí me gusta mucho la música desde que tengo razón de ser, de pensar y todo. Igual que la pintura, también me gusta mucho pintar y entre otras cosas, ¿no? Pero hoy elegimos el tema de la música. Porque al final de cuentas creo que yo siempre lo he visto como el soundtrack de la vida, ¿no? Siempre en mi día a día me acompaño de música, siempre ha sido como, cada música nos deja algo, nos deja un recuerdo, nos deja algo que inmediatamente al escucharlo vamos a ese recuerdo, ¿no? Entonces siempre, cada uno por ahí debe tener alguna canción, alguna melodía que la relaciona con algo bueno o algo no tan bueno, pero finalmente creo que siempre se nos ha quedado eso, ¿no? Y obviamente haciendo un poquito de contexto o de irnos, pues obviamente la música, sus orígenes, pues son desde la prehistoria, ¿no? Desde la prehistoria ya el ser humano de alguna manera escuchaba la naturaleza y con esa misma naturaleza melódica, pues iba tratando de entender y de interpretar a base de imitación, utilizando lo que había, utilizando los huesos, utilizando su cuerpo, obviamente la voz como uno de los instrumentos primarios. Y bueno, ha sido muy interesante cómo ha evolucionado, pero también evolucionó muy rápido porque desde el tema de los egipcios ya había incluso instrumentos de cuerda, de viento, y bueno, de cuerda, por ejemplo, como el arpa, de viento como la flauta, e incluso de percusión con los tambores, porque también es uno de los instrumentos antiguos que rápidamente surgieron por el tema de que utilizaban el cuero de los animales, la piel, los troncos para ir formando que hubiera cierta resonancia, cierto ritmo, o mejor dicho, cierto ruido, que de alguna manera imitaba a la naturaleza, ¿no? En el tema del golpeteo, de los truenos, del mismo sonido del viento. Había mucha imitación de todo ese tema. Entonces surge de esa manera por imitación. Incluso en algunos momentos el sonido estaba relacionado con la vida y el silencio con la muerte. Entonces nacen danzas de manera ritual, precisamente como para, digamos que, de alguna manera enaltecer o darle cierta importancia a la vida como a la muerte, ¿no? Basados en el ritmo y el silencio. Y bueno, de esa manera pues se va desarrollando, incluso en Egipto, lo menciono mucho porque ahí realmente es donde se da todo esto, y en Sumeria, nace incluso ya la orquesta, es decir, ya había gente que empezaba a tener cierta predilección por algún instrumento, y así como hablamos del ensamble, pues de repente se empezó a generar de alguna manera el ritmo basado en prueba y error, ¿no? En experimentar, en crear melodías, sin tener un tema ya muy métrico, una métrica para definir o repetir, sino más bien vamos viendo qué sale. E iban formando esas melodías, ¿no? Que obviamente con la repetición pues se los aprendían, no porque existiera todavía el tema de las notas y del pentagrama y todo ese tipo de registros todavía no existían, pero de alguna manera ya existía el conocimiento o la necesidad, porque también se ve como una necesidad
ya que de alguna manera se utilizaba para transmitir algunas historias, ¿no? Porque después obviamente nace el tema de la letra, y esa letra con música pues empieza a hacer la canción, y bueno, de alguna manera nació para tener de una manera más rítmica el transmitir el conocimiento de generación en generación y de boca en boca, así como los cuentos. Pues bueno, también se utilizaba la música para hacerla un poquito más ágil, que tuviera esa retención en la memoria, esa impronta, de una manera más sencilla, ¿no? Y bueno, de manera histórica, eso me gustaría nada más plantearlo un poco, sin meterme mucho a temas muy históricos, porque sí tiene una larga historia todo esto, porque estamos hablando del año 50.000, o sea, en la parte prehistórica, y en el año 3000 antes de Cristo. Entonces sí es mucho tiempo, ¿no? Pero digo, a grandes rasgos, eso es como la forma en que empezó a evolucionar todo este tema de la música. Y bueno, ya si hablamos de un tema más contemporáneo, que son, digamos, 60s, 70s, 80s, que es donde ya a nosotros nos empieza, bueno, en mi caso, que empiezo ya a tener un poquito más de gusto por la música y de experimentarla. Y en los ámbitos sociales, pues también existe el tema del comportamiento, ¿no? Y obviamente la letra y la música nace en función de los temas sociales, porque de alguna manera son formas de expresarse, ¿no? Así como la pintura que nace desde, no sé, digo, nace con sus corrientes pictóricas como el cubismo, el surrealismo, y etcétera, pues también la música tiene sus corrientes, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la música de los 60s, que es la que más presente tengo, pues bueno, ya estamos en una época donde empieza el tema de la libertad, el tema de quererse, de ir, obviamente por el tema de la guerra, ¿no? Que veníamos de guerras, veníamos de crisis, de recesiones. Entonces pues empieza a dar un fenómeno social donde se maneja la libre expresión, y pues obviamente pues hay mucha música y letra contestataria, pero también había mucha música muy interesante, con letras muy bonitas, muy profundas. Y bueno, ahí es donde para mi gusto es donde empieza toda esa gama incluso por ejemplo los Beatles, ¿no? Que es un grupo que mucha gente lo va a conocer, pero que antes de los Beatles pues estaban los Monkees, y que digamos que esos son como los primeros Beatles, ¿no? Porque incluso eran 4, tenían su peinadito igual, pero pues vinieron los Beatles y se hicieron muchísimo más famosos. ¿Por qué? Porque tenían tenían melodías muy, muy sencillas que permitían a la gente pues ubicarlas en cualquier gusto, y las letras pues también eran muy, muy simples y contaban historias muy sencillas y bastante comunes, ¿no? Entonces, o bastante abstractas, porque también había letras muy alucinadas, pero que ahora sí que cabían en los diferentes públicos, ¿no? O en un tema muy romántico o en un tema muy psicodélico. Entonces era lo interesante de este grupo, y que a base de melodías muy sencillas, tanto de guitarras como de batería, pues resultaban muy atractivas, porque eran movimientos o ritmos muy simples, pero que eran muy, muy padres, ¿no? Muy melódicos, muy fáciles, muy pegajosos, y bueno, crearon ahora sí que todo un movimiento alrededor de ese grupo que bueno, hasta la fecha se sigue mencionando, ¿no? Y se sigue hablando de ellos. ¿Ibas a comentar algo, Alejandro? No, yo te voy siguiendo, y de hecho, bueno, y obviamente también a ellos les tocó un momento donde el marketing, ¿no? La televisión y la radio ya había evolucionado, porque había grupos, como tú dices, a lo mejor anteriores, pero que la capacidad técnica o de comunicación también era menor, ¿no? Entonces ellos llegaron como en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso que comentas es muy cierto, porque gracias a la radio, a la televisión, pues obviamente tuvieron mucho mayor alcance, hubo una difusión mayor, y pues obviamente más gente los conoció, más gente disfrutó de su música, y pues ese fenómeno creció a una escala enorme, tan así que ya en sus últimos momentos, o no en sus últimos momentos, sino simplemente cuando ya eran muy famosos, que hacían sus conciertos, pues la gente, era impresionante cómo llenaba los estadios, incluso decían que ya no los escuchaban, o sea, ya era un fenómeno que simplemente con verlos ya
ya estaba la gente así como exaltada, gustosa por estarlos viendo y sin escucharlos, ¿no? De hecho, muchos de ellos desafinaban o cantaban las letras o sea, se equivocaban a propósito, pues para darse cuenta que ya no los estaban escuchando. Sí, era bastante interesante todo eso. Y los llevó, pues fue también un ejemplo del extremo, ¿no? Del fanatismo, porque también tenemos el caso del vocalista bueno, entre uno de los vocalistas. Fíjate que en este grupo todos eran vocalistas en algún momento, sí, porque todos cantaron. Sí. Entonces, pero el principal, el ícono de ellos, pues John Lennon, pues ya ves el tema del fanatismo con el cuate este que se acercó y pues lo quería tanto que lo mató, ¿no? Entonces, sí, ese fue un fanatismo llevado al extremo. Pero bueno, esos son muchos de los ejemplos y por ejemplo también sobre todo en Reino Unido, que creo que es donde se empieza a dar mucho ese fenómeno de la música, o en general en todo el mundo, pero como que fue muy, muy característico de esa época de los 60s, porque surgieron pues obviamente los Beatles, los Rolling Stones, The Who, The Doors. Entonces cada uno de ellos pues iba con su propio estilo, pero marcaron esa época muy, muy clara, ¿no? Digo, hay más grupos, ahorita no recuerdo, pero a ver si tú te acuerdas más de alguno de esos. Yo me acuerdo que era The Who, The Doors. ¿De esos tiempos? De esos tiempos, Rolling Stone, de Cream. Estaba Creedence. Pink Floyd, por ejemplo, que fue también un grupo muy, muy importante y que acaban incluso de sacar un disco hace poco. Sí. Está bastante. El Jimi Hendrix, por ejemplo, también es uno de esa época. Sí, Génesis. Luego, para contribuir un poquito con México, Santana. Ah, sí. Bueno, es que también acá tuvimos nuestro movimiento, ¿no? Hoy hablo de la parte de Reino Unido, de los ingleses, porque finalmente fueron como los precursores en esa oleada, sobre todo en la parte de rock, porque obviamente también había otros géneros que estaban también surgiendo y que se estaban moviendo, pero en la parte de lo que era el rock, porque era lo más como la parte popular. Acá pues en México también teníamos nuestro Santana, teníamos a Batis, el Tri, que entonces era Three Soul My Mind o algo así. Sí. Entonces sí había también acá un movimiento, incluso había el Gustock y acá él era el Avándaro, entonces pues había esa similitud pues de movimientos en general, pues era en todo el mundo, pero muy representativamente en Reino Unido, en Estados Unidos y obviamente pues nos tocó a nosotros México, ¿no? Y así es, y te fijas qué curioso que en aquellos tiempos y a veces todavía en épocas recientes, aunque tanto en Inglaterra como en Estados Unidos salen grupos y salen solistas, de repente Estados Unidos es más de solistas y Inglaterra sigue siendo de grupos. Sí, curioso, ¿no? Sí, porque incluso si lo ves en tema de décadas, mucho de los 60s, bueno, desde mi punto de vista, en los 90s resurgen muchos grupos ingleses, como Oasis o hay otro grupo que me gusta mucho, pero no me acuerdo su nombre ahorita. Pero bueno, se vuelve a dar ese movimiento inglés y resurgen nuevos grupos. Y como bien dices, Estados Unidos está más hecho de solistas en su mayoría, aunque también ha habido grupos muy, muy interesantes que ahorita, por ejemplo, Elvis Presley, ¿no? Que es solista y que es de una época un poquito más atrás, pero que es de los más pero solista y Neil Diamond, ya hablando así más. Exactamente, o Aretha Franklin. Aretha Franklin, por ejemplo, no, revolviendo nuevo con antiguo, Bon Jovi, ¿no? A pesar de que es un grupo, el que suena es el vocalista, ¿no? El que se hace más famoso. Sí, que por lo regular así pasa, ¿no? Sí. Pero que en la escala o en la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos, sucede mucho eso. Sí. Que el solista es el más, el que tiene el foco y que después, el grupo
con el vocalista y que después ya es muy fácil hacerse solista, ¿no? Sí. Y la parte inglesa es como el grupo, incluso los nombres son mucho más de grupo que de apellido, ¿no? O de nombre, que es lo que sucede en Estados Unidos. Entonces sí se da ese tipo de fenómenos y obviamente como todo es como la moda, ¿no? Se va reciclando, tiene sus etapas y luego regresamos a lo básico, por así decirlo. Sí. Volvemos a los orígenes de las melodías de la música y las volvemos a tomar, ¿no? Volvemos al tema de las letras y volvemos a regresar buscando la reminiscencia de esa nostalgia, ¿no? Sí. Pero que al final, pues seguimos disfrutando, ¿no? Cada quien empieza a ubicar su género, empieza a buscar cuál es su gusto en cuanto a música y letra, y pues ahí se va quedando, ¿no? Yo te digo, yo he formado mi soundtrack a través del tiempo y traigo como que en situaciones ya sé en qué mood ponerme y sé qué música me va a acompañar, ¿no? Entonces creo que en general todos tenemos esa misma característica. Yo en un principio la veía como un poco rara, pero después dije, no, pues es así, porque generalmente lo ves en las películas, ¿no? Ves la película con su soundtrack y dices, mira, pues lo eligieron muy bien, pero luego por ahí me acuerdo muy bien de un libro, bueno, no me acuerdo muy bien, me acuerdo de la autora que era Ángeles Mastretta, que sacó un libro, igual que, ¿cómo se llamaba la otra? Una mexicana, pero sacaron un libro que traía la música. Entonces te decían en qué capítulo iba qué canción. Para que te ambientaras. Ajá, exactamente. Entonces empezabas a leerlo y ponías la música y sabías la intención que traía la escritora con el capítulo. Y sí, era una experiencia mucho más inmersiva porque pues estabas leyendo, imaginando y escuchando. Entonces era una experiencia muy padre. Y pues lo mismo sucede con las películas, ¿no? Que es donde más vívidamente disfrutamos la música, que para algunos es pasa ahora sí, sin pena ni gloria, pero para los que nos gusta, pues sí, digo, a mí siempre me ha gustado desde chico estar leyendo quién es el de la música, quién es el que anda en las luces, o sea, las colaboraciones y eso. Y entonces ahí aprendí, por ejemplo, desde que escuchaba La Pantera Rosa, ¿no? Digo, desde que escuchaba, fíjate, desde que veía a La Pantera Rosa o las caricaturas, me gustaba saber de quién era la música. Entonces ahí conocí a Henry Mancini, a Ennio Morricone, ¿qué otro por ahí platicamos la otra vez? A David Arkenstone. ¿A quién, perdón? A Vangelis. También que ha hecho muchas películas. Sí. Y obviamente pues empiezan a tener clasificaciones y géneros, ¿no? Tan así que está el rock indie, el rock metal, o sea, empieza a haber un sinfín de clasificaciones que hasta la fecha todavía existen y son cada vez más, ¿no? Y se siguen, yo me acuerdo que antes había el punk, que era también en Inglaterra, que eran donde existía ese movimiento. Y ahorita, por ejemplo, tenemos Sí, de hecho, de allá vino Billy Idol, ¿no? Exactamente. Billy Idol pero él era como un poco más en el tema de la figura, ¿no? Porque pues su música no era punk, era más bien un rock pop y hasta como romántico en una canción, creo que trae ahí pero en general no lo ubicaba mucho o no. Por ejemplo, el que sí dio saltos muy grandes y muy extremos fue este cuate de Moby, el que es sobrino del que escribió la novela de Moby Dick. Él es nieto de ese escritor. Y Moby empezó con un género electrónico en los 90. Sí, en los 90. Y muy padre su música, a mí me encantó. Pero después se fue a un tema de rock pesado o progresivo en algún momento y no, o sea, era como disonante, pues escuchabas mucho ruido y con su primer disco muy melódico, muy soft, muy electrónico y pues era así como del extremo, ¿no? Entonces no le pegó mucho, trató de regresar y perdió como su público, pero así pasa cuando estás experimentando, ¿no? Cuando no te encuentras
como todavía no sabes qué género es el que quieres desarrollar, pues bueno, empiezas a experimentar y bueno, a veces se pierde esa, esa fama que logras encontrar. Sí. Y bueno, volviendo al tema de la música de más atrás, pues obviamente también tenemos los géneros que ya en los 60s, finales de 60s, principios de 70s, empieza con la música disco, ¿no? También otro de los géneros también que marcaron Una época. mucha época y más que también las películas como Vaselina, como, ¿cómo se llamaba Digo, yo no soy muy fan de la música disco, pero No, sí, pero sí, Fiebre de Sábado por la Fiebre estaba, Noche. exactamente. Y luego y luego hubo música que se tomó de grupos, a veces para ambientar alguna película, aunque no era de la película, no era el soundtrack. Y yo recuerdo haber visto películas a lo mejor con canciones de los Bee Gees, por decir algo, ¿no? Sí. Ahí, o de estos, ¿cómo se llama? La competencia, bueno, yo así la veo, a lo mejor no es así, ¿no? Porque los Bee Gees también son ingleses, ¿no? Sí. Entonces, cuando salieron ellos, a mí me sonó como que la competencia, ¿no? La respuesta americana fue Tierra, Viento y Fuego. Un Sí, poquito, así sí, como que exacto. tres contra tres y su grupo y a ver qué tal. Sí, claro. Y es que siempre ha sido así, siempre ha habido como esa competencia en cuanto a decir, mira, pues acá surgió este movimiento, vamos a tratar de buscar acá un grupo que también haga esa competencia para desbancar o también llamar la atención con la misma fórmula, porque incluso a veces es como esa misma fórmula, ¿no? El ¿Sí? tipo de música, el tipo el número de elementos. Sí, siempre se trata de competir y de resaltar de esa manera. Incluso pues aquí en México, ¿no? También cuando se dan esos movimientos, pues acá surgen grupos también, como hablábamos de esos grupos que se me hacen como muy originales, como lo que es Santana, Javier Batis, el Tri, eh, y luego estaban otros más antiguos, no, digo, de esa misma época, Estaba Tierra Mojada, que eran grupos locales también, ¿no? sí, Digo, de aquí de Guadalajara, con los tapatíos, porque no conozco mucho de otros de de otros esa época, lados. pero sí he escuchado acá como La Fachada de Piedra, que por ahí, por ejemplo, también había o que la otra vez me decías que todavía existía, ¿no? Un señor, Benito Barragán, creo, el que tiene un programa de radio. Sí, Que, Beno Albarrán, por ajá, ahí anda, y ¿cómo que, se y llama? que habla Leyendas de del Rock. leyendas del rock. Entonces él todavía rescata toda esa época que fue muy gloriosa para él y que de alguna manera sí hay mucha música rescatable. Ujú. Entonces, pero acá en México, pues obviamente surgieron los covers, ¿no? Que Sí, yo cuando los escuché pensaba que eran originales, la verdad. que se nos engañaron, ¿verdad? Tin Tops Sí, y Enrique Guzmán. sí, pues todos esos grupos que surgieron y que también obviamente se hicieron películas en Sí, blanco y negro. Y que sí, efectivamente los Teen Tops, los Locos del Ritmo, híjole, no me acuerdo qué otros grupos, pero que eran de esa época y que cantaban canciones pues que eran en covers. inglés y que ellos les ponían su letra, ¿no? Y que hasta eso que lo hacían muy bien, ¿no? Sí, copiaban, pero de calidad, ¿no? La canción de Bule o Bule, para los que nos están escuchando que tienen 60, 70 años. Sí, había canciones muy bien logradas, pues. Sí, Obviamente la melodía era la misma, pero en la letra sí la lograron muy bien y pues se hicieron también muy famosos, ¿no? De ahí surge desde Angélica María, sí, Enrique César Guzmán, Costa, César Enrique Costa, Guzmán, Alberto Vázquez, Alberto Vázquez, e este, incluso Manolo Muñoz también, que ujú, es uno de esos grupos, creo que era de Los Locos del Ritmo, creo, no sé, pero por ahí surgen, ¿no? Y bueno, pues se vuelven solistas y encuentran su género más romántico o siguiendo la línea del rock and roll, que era, sí, que era lo que el género que se estaba en ese entonces. Y bueno, pues también dejaron ahí su huella, ¿no? Hasta la fecha. Y ya, digamos que pasándonos más rápidamente a los 80, que ujú, fue la música que más sí, me sí, tocó,
Pues sí, ya todo el rock en tu idioma, ¿no? Que ese movimiento donde ya también ya andábamos ahí tocando, haciendo ruido, Así es. y que bueno, también ese movimiento creo que opacó mucho, por eso se opacó mucho al género inglés, aunque se venían haciendo, obviamente seguía existiendo música Ajá. desde Tracy Chapman, que una de Sí, las cantantes que me gustaba mucho, obviamente Fleetwood Mac, que también seguía en ese momento. Y sí, bueno, seguía, Genesis todavía seguía, aunque ya estaba en sí, esa época desintegrándose y sus músicos seguían haciendo discos. sí, También, sí, pues, Journey, ajá, este, ¿qué más? Queen, sí, Police, por ejemplo, Police. sí. Entonces, sí había mucha música y creo que el movimiento también ayudó para nacionalizar un poquito, aunque obviamente abarcaba desde la Patagonia hasta, pues obviamente España, porque España también nos invadió con muy buenos músicos, la verdad. Sí, es lo que te Es, iba a decir, que ese movimiento que acá en México se nos vendió como rock en tu idioma, no sé si en otros países era la misma publicidad o era otra, pero sirvió para unir Iberoamérica, ¿no? sí, Desde España, como dices tú, hasta la Patagonia, pasando por México. Creo que eso fue lo espectacular, porque cada país en lo individual pues, tenía sus grupos que no les hacían tanto caso por andar pues, con otros géneros, ¿no? Música balada, música ranchera y los éxitos movidos, pues todos eran normalmente en inglés o a veces uno que otro italiano, ¿no? Pero cuando fue el boom, de repente grupos de España venían acá, mexicanos iban allá, los argentinos, sí, que bárbaros también en música, etcétera, sí. ¿no? Entonces de todos lados empezaron a salir músicos y te enterabas de que pues todo el mundo andaba con las mismas ganas, ¿no? De sacar ese tipo de música. Sí, claro. Y obviamente, como tú mencionas, el empezarse a conocer entre ellos, porque también ya había más medios, obviamente, ¿no? Seguía la radio como siempre, que creo que es uno de los medios que más ha contribuido a la difusión de toda la música. Sí, Y obviamente también ya había medios como la televisión, ya existía un poco ya el internet que ya se estaba desarrollando, pero que en esos principios pues no, simplemente se acotaba a los medios televisivos y a la parte de radio, ¿no? Pero sí surgió una camada muy importante de músicos en todos los países que mencionamos, incluyendo, por ejemplo, Chile también, que es uno de los sí, países que hasta la fecha sigue produciendo, pero que pues en este momento está como apagado, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque surgieron otros ritmos sí, que, no, que no y los voy a también, mencionar. ándale, porque me pongo triste, dices, ¿verdad? Pero sí, en su momento, por ejemplo, el grupo de La Ley, ¿no? Era de Sí, chileno, muy era bueno. La Ley, Los Tres, que también era un grupo chileno. Hay otro grupo que ahorita no me acuerdo su nombre, pero sí ha habido muchos. Sí. eh, pero los más representativos, por ejemplo, La Ley y Los Tres, fueron de Ujú. los que más hicieron colaboración, incluso con grupos como Café Tacuba aquí en México. Ajá. Y, pero de esa, pues obviamente hablamos mexicanos, pues los amantes de Lola, Sí. el Maná. Maná, que surgió con mucha fuerza, Rostros Ocultos, por ejemplo, que es uno de los grupos Ah, que me muy gustan, bueno. sí. Sí. Obviamente Kenny Los Eléctricos, que incluso esos casi son de la misma colonia. Y híjole, pues un montón de gente, ¿no? Azul Violeta, que también era un grupo que me gustaba mucho. Sí. Y bueno, una barbaridad, ¿no? Y ahí también surgieron vocalistas interesantes, pero que no tuvieron mucho, a pesar de haber tenido, por ejemplo, conozco a Jorge Frata, él Ujú, sacó un disco muy bueno en 1993, venía de esa ujú. corriente, pero ya en los 90, pero que no tuvo mucho, bueno, lo premiaron y todo, pero como no era muy comercial, también ahí murieron muchos grupos que por no ser tan Sí. comerciales se apagaron y sobrevivieron los comerciales, ¿no? Por ejemplo, había un grupo que era como entre rock y cumbia,
que era Ritmo Peligroso. Sí. Y estaba padre su propuesta, pues, porque de alguna manera ahí Sí. mezclaba, ¿no? O luego salió la corriente de Nortec con temas electrónicos, pero también con grupos de rock como Tex-Tex y otros. Y ya después se fueron generando otros como Molotov, por ejemplo, que viene de ahí. O estos cuates de... ay, bueno, ahorita no me acuerdo, pero también precursores, Fobia, Maldita Vecindad, todos esos grupos que ya de alguna manera son muy conocidos, ¿no? Sí, no, pero nomás para no dejar, para que no digan que no mencionamos a los españoles, de por allá, poquito antes ya estaba, por ejemplo, Mecano, y luego salieron grupos como Los Hombres G, ¿no? Que pegaron mucho acá en México. Sí. Y otro que te suene por ahí, Ricardo. Pues por ejemplo, Nacha Pop, que es uno de mis también. preferidos. También. ¿Y te gustaba Duncan Du? Duncan Du también, sí, cómo no. Ahí. Y luego había otros grupos, por ejemplo, unos más underground como Fiebre Amarilla, pero así, La Unión, No, por pues ejemplo. La Unión, sí. También es otro grupo. Ya si se quiere poner uno, como dices, underground, ¿te tocó escuchar en los 80s de España a los, ¿cómo se llamaban estos? Eran como de heavy metal. Los del Mago de Oz. Claro, no. Bueno, esos también. Y tienen sus buenas canciones, porque ya ves que fusionan lo que es el rock con música clásica, sí, o medieval, medieval. ¿no? Entonces se oye muy interesante. Sí, no, los que yo te iba a decir era más disruptivo, más agresivo. Eran Los Ángeles del Infierno. No, pues sí los llegué a escuchar, pero no sabía que eran de España, fíjate. Sí. Yo, por ejemplo, uno así también disruptivo en Brasil, ¿cómo se llamaban estos? Que es un grupo interesante, es muy, que o te gusta o los odias. Bueno. Es como el reggaetón. Sí, ahorita me acuerdo el nombre. De hecho, cuando dijiste de ese grupo así, ahorita me acuerdo del nombre. Pero bueno, por ejemplo, de España, pues está El Último de la Fila, por ejemplo. También es un grupo que tiene unas letras muy, muy padres. Ajá. Que ahí se los recomiendo. También hay otro grupo que se llama Elefante. Sí. Que después sacaron otro acá en México. Sí. Pero nada que ver. ¿Entonces hay dos elefantes? Ajá. El original es el de España. No sabía. Pero desapareció. Yo conozco el de acá de México, ¿no? Que ha tenido rotación de vocalistas en su haber, y de ahí salió Rayleigh, ¿no? Rayleigh, sí, ese sí lo conozco, pero los otros tienen unas letras muy padres también, más poéticas, tienen un rock balada muy interesante también. Entonces, pues ahí, también para que le den una buscada. Y bueno, de España, ¿quién más? Aparte hay más, obviamente Alaska y Dinarama, ¿no? Que también son otros de los grupos de esa época. Sí. También había otros que eran, no sé si los Cómplices eran españoles. Sí, también. Y los de Vini Vinci o algo así, ¿eran mexicanos o españoles? Ahí sí tengo dudas. No me acuerdo, pero bueno. Pero era de esa época. Como de repente salía uno que otro así de pocos éxitos, ¿no? 2, 3 discos y se apagaba. Sí, ahí te va uno que no te esperas, a ver si los que nos están escuchando, ¿te acuerdas de Locomía? Sí, claro, los cuates del abanico. Ándale. Sí. Así es. Sí, me acuerdo. Igual que hay otro grupo que, ¿cómo se llamaba? Que era música más tradicional española, pero también moderna y que salieron creo que fue más de los 90. Era la de Ven María. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Creo que teníamos. Suena. Sí, bueno, eso de Ven María sí me sonó como a ritmos de Chayanne. No, pero eran más como como gitanos. ¿Sí? Ajá. Así como. Que era más o menos ese ritmo.
Pero bueno, a ver si los que nos escuchan ahí se acuerdan quiénes eran ellos. ¿Verdad? Ahorita, Yo hasta me recordé la de un pasito pa'lante, María, pero de Ricky Martin. creo que tenía una canción que se llamaba también Volare, que obviamente no era de ellos, pero la Ok, cantaban. muy bien. Este, Pues ha habido de todo. ¿Y cómo ves los tiempos actuales, Ricardo? ¿Vamos ah, bien, vamos mal, involucionamos o cómo anda la cosa? ok. Bueno, ya vi, es Gypsy Kings. Ah, muy buenos. También salieron Sí, con una muy buena propuesta haciendo mixes y que luego acá en México también comenzaron a hacer este, mucha fusión. Eso a mí me gustó mucho porque te digo, así como sí, salió el movimiento Nortec, sí, empezaron a hacer música electrónica y había un sí. cuate que sacó un proyecto que se llamaba Huacal, que no fue muy conocido más que en Ciudad de México y muy underground, pero muy, muy padre, también para que los melómanos Lo busquen. no se lo busquen. Y bueno, fue muy interesante. Y ya hablando de la escena actual, híjole, pues ahora sí que no veo mucho de dónde rescatar. Sigo siendo más fan de la música extranjera. Por ejemplo, yo encontré un refugio en la música indie. Ajá. Sí, ahí es donde me fui a ese lugar, porque ahí se generaron, nos están gestando música muy, pues muy melódica, muy sencilla, muy, muy simplona, pero pues me gustó el movimiento, igual que el post-punk, el post-punk que se está generando tanto en Chile como en México y obviamente en Inglaterra. Sigue siendo un movimiento muy interesante que bueno, se acerca un poquito al tema de The Cure, de Mission UK, de Skyny Poppy, de Front 242, que eran movimientos industriales, pero que ahora pasaron por el tema progresivo y luego se fueron quedando hasta quedar en este género de post-punk en algunos, y te digo, y el género indie que me gusta mucho. Ahora También he nada más escuchado. aclarándole a la gente, supongo que el género indie del que hablas, así como hay también un género indie en escritura, indie no es de la India, ¿verdad? Es de independientes, ¿no? No, de hecho es como folk, o sea, Ah, sí. indie más que Ah, de la India, yo es pensé que eran independientes. no, es como un tema o lo relacionan más con un folk o con un tema más de pueblo, ¿no? Así como campirano, como un Ujú. estilo más relajado, pero que tiene letras, pues así, relajadonas. De hecho, hay, Qué tranquilo. hay propuestas mexicanas como Camilo VII, Ándale. que es como el Camilo Sexto, pero ellos se llaman Camilo VII, que se me hace muy interesante. Está, eh, ¿cómo se llama? Seahorse. Ajá. Ujú. Y hay un montón de grupos. De hecho, casi todos traen nombre en español, en inglés, perdón. Y porque gustan más en Europa. O sea, son de los grupos que tienen más fama en Europa que en el propio país, ¿no? Porque ahorita nosotros acá la corriente distorsionada del reggae, para no nombrar. Sí, nombrar bueno, hasta el reggae todavía estaba bien ahí, como comentábamos con Bob Marley, ¿no? Bob Y todo Marley, eso, Ziggy Marley, de sí. música jamaiquina y todo eso, hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Ya que, ya que después lo que siguió después y que todavía se escucha en la música, pues yo estoy esperando que evolucione, que Sí, retome sí, el sí. camino, Sí, porque como porque tú dices, en vez de evolucionar, involucionó y, sí, y cayó en ese bachezote, ¿no? Que ya ha durado un buen rato. sí. Ahora te voy a decir, esta es teoría mía, ¿no? No sé si así sea la cosa, pero tú cuando eres joven, obviamente, pues vives la música que está en ese momento, ¿no? Y es la que te hace recordar cosas porque es la que acompañó tus momentos, sea más buena o sea más mala que la que estaba antes. Pero, de todas maneras, a nivel como más arriba de las radiodifusoras, yo creo que sí hay un grupo poderoso de telecomunicaciones de gente que son los que deciden qué tipo de género favorecer y cuál no, ¿no? Y que en algún momento, desde hace como 15 años o 10 para acá, pues dijeron, vámonos con el reggaetón, ¿no?
Y y pues bueno, yo espero que evolucione. De todas maneras se escucha otro tipo de música, ¿no? No todas son, salió esta y murió aquella, ¿no? Ya ves que de repente hay de todo. Por ejemplo, como cuando salió Luis Miguel, que en el buen sentido, digo, canta padre, pero vivió mucho del refrito, ¿no? De tomar éxitos antiguos y relanzarlos. Ahí van los boleros, ahí va música ranchera, ahí va esto, ¿no? Baladas. Y entonces no necesariamente, o sea, coexisten, es a lo que me refiero, ¿no? Diferentes tipos de música. Algunas se quedan, otras se van, pero no es nada más un tipo de música, que es lo bueno, ¿no? Sí, no, efectivamente, y por eso te digo, de repente cada quien, dependiendo de lo que le gusta, pues sí encuentra dónde refugiarse, ¿no? Ya sea en la música del pasado, como en las nuevas tendencias. Sí, por ejemplo, ya me acordé del grupo, ¿cómo se llama? De Brasil, que se llama Os Mutantes. Os Mutantes do Brasil. Muy, muy interesante de esos. Yo creo que salió como en los 60s también. Entonces hay quien guste experimentar con esa música también ahí está. Pero sí, efectivamente, te digo, ahorita yo, por ejemplo, busco novedades y me sigo encontrando muy buena música. Sí. Y eso me hace tener esperanza en los músicos. Changuitos, ¿verdad? Tenemos esperanzas en que dentro de unos 5 años el ambiente musical sea mejor. Sí, exactamente. Digo, ya en temas de tecnología, pues ya no hay mucho que decir. Ya cualquiera pudiera, si quisiera, construir música muy, muy fácil desde su celular. ¿Ibas a comentar algo? Sí, fíjate que eso que dices es muy importante. Y hay muchas personas que utilizan, digamos, las redes sociales, ¿no? YouTube, Twitch, etcétera, para monetizar, inclusive nosotros, pero yo quiero decirles a los músicos nuevos que es una gran oportunidad de que ellos se desarrollen de manera independiente, porque de otra manera siempre vas a depender de una marca, ¿no? Llámese lo que sea, RCA, la que tú quieras, y entonces, ellos, sí, firmas con ellos y te haces famosos, pero ellos controlan tu agenda, dónde tocas, cuándo tocas, cómo tocas y a veces hasta lo que tocas, ¿no? Entonces, sí. A los que son independientes en esta época tienen una oportunidad que no existía hace 20 años de poder abrirse camino ellos solos y aunque toquen otro tipo de música que no sea la música comercial, pueden vivir de lo que les gusta y hacer algo sin tener que, hacer lo que te digan, ¿no? En lugar de hacer lo que quieres. ¿Cómo ves? Sí, no, definitivamente. Creo que es un momento histórico muy, muy interesante, porque pues así como hay libertad literaria y libertad de expresión, o sea, cualquiera puede escribir, sí. Pues también cualquiera puede generar su propia música, ¿no? Y hacerla y darla a conocer de una manera muy, muy sencilla entre sus conocidos, entre sus redes, y obviamente pues pueden ahora sí que compartir ese talento que tienen, ¿no? Así es. Y que así se han estado generando han estado saliendo mucha gente exitosa. Creo que de los primeros fue Justin Bieber, que él así se ponía a cantar y compartía en YouTube sus covers y lo descubrieron de esa manera. También está Avril Lavigne, que también surgió de esa manera, y me imagino que muchos más, ¿no? Pero como bien dices, pues hay que utilizar los medios para cosas productivas, cosas interesantes, y todo ese arte que para mí pues, es la música, pues que siga siendo arte, ¿no? Sí. No arte con H, sino sin Ándale. H. Sí, sí. Ándale, dignifiquemos la música. por la música digna. Ándale, por música digna. La pancarta. Sí, porque también quedarte nada más en un solo género, y aparte cuando el género, pues digamos que mental y socialmente como que no da para mucho. ¿Verdad? Sí. Sí, pero te digo, todavía hay música y ¿sí? Chavos que vienen surgiendo con ideas, sobre todo porque son gente que a lo mejor la educaron en el extranjero, entonces que de alguna manera trae otras referencias, y eso es lo bueno, pues porque llegan aquí,
tratan de hacer fusión con lo que hay y esas mezclas pues de repente surgen joyas, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, que sigan experimentando, sigan haciendo fusión y sobre todo que le echen más ganitas a las letras, porque creo que también ese es una parte importante pues de la música, ¿no? El comunicar de una manera armoniosa, poética, o a lo mejor no tanto poética, pero sí, que comuniquen algo importante, o que sea solamente melodía. Como un grupo que existía que me gusta mucho, se llama Austin TV, es pura música. Entonces, ahí también se los recomiendo, solamente lo encuentran ahorita en el Chopo. Sí, también esa es una oportunidad, que busquen música instrumental. No toda la música tiene que tener un cantante a fuerzas, ¿no? Así de hecho, es. hay música que se hace para que no la canten. Claro, después cualquiera le puede poner música, ¿no? Pero hay música que es para disfrutarse así como es, ¿no? Instrumental. Y también ahí, pues hay muchos tesoros buscando qué encontrar, ¿no? Sí, por ejemplo, está The Trocker. Trocker es un grupo aquí local y bastante bueno. Pues también por ahí, si buscan melodías, pues ahí pueden encontrarlas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos, nomás porque yo sé que Ricardo tiene un compromiso, ¿verdad? Porque si no, aquí le seguimos y salen las anécdotas y como les decía, miren, no lo voy a hacer, pero yo acá hasta preparado venía, ¿no? Pero luego nos estrellamos mucho, ay, cole, por eso se rompen. Pero bueno, esperemos que platicamos mucho y poco, porque si se mete uno mira, con un grupo que agarremos, tienes para aventarte una hora, ¿no? Por ahí recordando algunos éxitos y cuántos años tenías, qué estabas haciendo, ¿no? ¿Qué te recuerda la canción? Como tú dices, yo creo que todos los humanos somos melódicos, ¿no? O sea, reaccionamos a la música, porque tú ves a los niños, a los bebés, nomás pueden, es más, hay unos que todavía no caminan, pero que ya se sostienen parados y que escuchan música y tú ves que hace el intento, ¿no? De moverse así arriba y abajo. Entonces dices, nada más pones música y se agrupa la gente, ¿no? Yo creo que es algo que traemos instintivo. Sí, y aparte está demostrado, pues, finalmente creo que la música, así como dice que calma a las bestias, creo que además de calmarlas, las inspira en el caso nuestro. Y tan así que pues ya ahorita sabemos lo que hace, el efecto que tienen las plantas, que hacen los animales, que como tú dices son más sensoriales, que a lo mejor no tienen esa capacidad de razonamiento como la tenemos nosotros. Los mismos niños, ¿no? Que desde de pequeños ya traen ese reconocimiento y pues obviamente nosotros, ¿no? Que bueno, por lo menos yo que si no escucho música no estoy completo. Entonces lo hacemos parte de y ese soundtrack que hacemos, que aplicamos en nuestra vida diaria, pues bueno, toma como mucho más valor y más inspiración si lo acompañas de una buena música, ¿no? De la música que le corresponde al momento. Pues sí, y una opinión externa, Ricardo, antes de terminar. ¿Tú qué opinas? Ya ves que por ahí te echas un clavado en YouTube y luego encuentras música para estudiar, música para meditar, música para leer, música para trabajar, ¿no? Independientemente de la música, a veces hay unos videos más específicos que dicen la frecuencia para estudiar, ándale, ¿no? La frecuencia para meditar. Y algunos hasta te dicen, por decir algo, no es que sean estos exactamente, pero, 333 Hz, ¿no? 500 y tantos Hz. ¿A ti te ha tocado por ahí investigar algo al respecto? Sí, de hecho, pues ya ves que también está con el movimiento de la Tierra, ¿no? Que también la Tierra genera un sonido y trae como 800 y pico de Hertz. Y no, creo que ya va más, como en 1000 y algo, como en 1200, por la velocidad que va generando. Sí los he escuchado, he investigado, pero realmente no he encontrado a alguien que haga testimonio de que funciona. Que pueda demostrar, ¿no? Así es, yo creo que es como más, no quiero decir que sea un mito, pero sí no he encontrado pues un caso de éxito para poder decir, no, sí funciona. Simplemente por los estudiosos o los ociosos, pues dicen que es así, ¿no?
habría que tener un caso real. Pero, por ejemplo, también hay plantas que, por ejemplo, como el romero, ¿no? Que dicen, oye, es que si tienes la esencia del romero, pues cuando estudias se te queda. Y yo creo que, pues sí, es como todo. Hay música, porque aquellos son sonidos binaurales. O sea, hay algunos que incluso ni los percibes. Hay Ujú. una melodía, pero atrás de esa melodía está ese sonido que según ello te hace incluso sanar. Sí, porque también con el New Age pues surgió esa cuestión, ¿no? Eh, pero realmente te digo, no he visto algún caso de eso. Simplemente están los testimonios, está ahí la música y que incluso, bueno, te la venden como algo milagroso. Ujú. Yo creo que más bien todo lo que haces consciente tiene un poco más de valor, ¿no? Aunque sí, obviamente el subconsciente nos engaña, nos manipula de alguna manera si no lo controlamos, pero en este caso de las frecuencias no tengo como un testimonio o un caso así científico probado, pues. Sí es, Yo creo pero que sería cuestión de experimentarlo, eh, sí, pero a mí me gusta sí conocerlos, pero no lo conozco. Digo, yo creo más un poquito más en el tema de las meditaciones, ¿no? Porque lo haces como más consciente y lo llevas al subconsciente, haces una programación, pero bueno, ya es otro tema. Para no sí, cambiarnos de tema de la música a la así parte. es. Sí, lo dejamos como algo a lo mejor no comprobado, pero que vale la pena investigarle un poquito, pero ya combinando, como tú dices, a lo mejor terapias alternativas con medicina, con ingeniería, ¿no? Para ver si es cierto, porque si es cierto sería un boom. Imagínate que, Sí, mira, con esta frecuencia vas a pensar mejor. y, Pues pónmela, ¿no? y aparte suena como muy fácil, pues. A Sí. lo mejor, digo, no quiere decir que todo tenga que ser complejo, pero si es tan sencillo, ¿por qué no tenemos un caso Sí, así tangible ¿por qué no de, se hace, verdad? ajá. Y te digo, hay muchas más formas de crear esas improntas, ¿no? Decir, oye, pues yo quisiera solucionar algún tema, pues puede ser que tengas que ir con tu doctor o no sé, arreglarlo de alguna otra manera más consciente, Ujú. eh, porque pues también, ¿no? Sí se puede. Digo, tenemos ahí a este Alejandro Jodorowsky que tiene su psicomagia o la otra teoría de la, ¿cómo le llaman? La programación. Como que no es la neurolingüística. No, es la biodecodificación, perdón. Ah, Entonces, pues sí hay mecanismos que tienden a hacer ese mismo resultado, pero acá son con otras técnicas, ¿no? sí. Pero bueno, también ese es otro programa, podríamos Otro hablar programa. de ello. Sí, sí, porque algunas pueden ser sonidos, pueden ser frecuencias de recibirlas, pero a lo mejor también se puede combinar con lo contrario, ¿no? Ya ves que los que meditan aíslan, ¿no? Sí, Sonidos, en lugar de aceptar, aíslo y me quedo por acá en mi propio pues lo que pensamiento. pasa es que ahí luego practicas la visualización activa, entonces ya también hay otro tipo, ¿no? Va la respiración de por medio, va otro tipo de situaciones en esa experiencia, pero bueno, hay una combinación de muchas cosas, pero al final de cuentas tocas la parte sensorial con la parte de la mente, que al final de cuentas pues es donde está todo, ¿no? Así es. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, por No, pues al contrario, gracias por todo, invitarme. por todo esto que nos comentaste, muy fluido, ¿no? Y bueno, empezamos hablando grupo, tratamos de irnos un poquito del pasado hacia el presente, luego salieron otros temas y pues esperemos que a las personas que nos están escuchando, que les hayamos recordado, ¿no? Algo bueno por ahí, algún grupo. Claro, hay cientos, ¿no? Miles de grupos, pero que les haya traído un buen recuerdo y que para otros pues les dé curiosidad y busquen por ahí qué más hay, y para los nuevos músicos pues que traten de buscar también su propio camino, ¿no? Porque hace mucha falta, a veces, no siempre, pero a veces la originalidad en este mundo, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Muy bien, bueno, pues todos nos despedimos. Si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Claro que sí. Hasta luego y gracias.